Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar dos negocios. Uno de ellos es un negocio que desde que revisamos la tesis hace cerca de 10, 11 meses ha tenido una valorización de casi el 70%, que es un negocio que nosotros dijimos en ese momento vale la pena, es un negocio atractivo por este precio. Y vamos a ver un segundo negocio que, a diferencia de ese, sí que no ha tenido esa valorización. Vamos a ver cómo está cada uno, si este primer negocio que ya se valoró un 70% la acción sigue siendo atractivo o no. Y bueno, vamos al libro. El primer negocio que vamos a ver es Nubank. Acá está el video que hicimos por primera vez en el que Nubank estaba en $10.36. Este es un video de diciembre. Y hoy en día, Nubank está a $17.4, es decir, ha subido de $10 a 17, una valorización del 70%. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y esto qué implica? Es decir, Nubank ya se valorizó lo que se iba a valorizar, no va a crecer más, sigue teniendo espacio o no. La idea es respondernos eso el día de hoy. ¿Por dónde quiero comenzar? Y ya ahora vamos a ver los resultados de la presentación, pero por los ingresos, acá se ve el Net Interest Income y el Net Income. Que los resultados que presentó Nubank en septiembre de 2025, ya como lo es costumbre, son resultados excelentes. Son un Net Interest Income de $2.300 millones en el trimestre y un Net Income de $780 millones, que anualizado estamos hablando de unos $3.000 millones, mal contados, un poco más, teniendo en cuenta que la capitalización de mercado es de unos $84.000 millones. Pues eso quiere decir que estaríamos hablando de un negocio que está cotizando más o menos a unas 28 veces precio sobre utilidad. En la medida en que las utilidades vienen subiendo, pues lo que acá nos dicen con las expectativas de los analistas es que este negocio está cotizando a 22 veces precio utilidad de los siguientes 12 meses. ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué tanto esperamos que Nubank siga o no incrementando sus ingresos? Así que vamos a ver la presentación de resultados. Acá recordemos que el CEO ya no está en el equipo. En este momento Nubank está con David Vélez como CEO y Guilherme Lago como CFO. En cuanto a los consumidores, un crecimiento que sigue siendo muy positivo, de 110 millones a 127 millones en el último año. El ARPAC, que es el Average Revenue per Active Consumer, sigue mejorando de $11 a $13. Y pues ahorita nos fijamos en el Net Interest Income. En cuanto a revenues como tal, los revenues cruzaron los 4.000 millones, subieron en un año de 2.943 millones a 4.173 millones, con los gross profits acompañándolos. El efficiency ratio, este es uno de los bancos. Yo no he visto ningún banco más eficiente, pero como no es con todos los bancos, no puedo decir que es el banco más eficiente del mundo, pero sin lugar a dudas, uno de los efficiency ratios más atractivos en la banca. Em, ¿Cómo se ve esto, digamos, a nivel de cada uno de los países? Esto es bien interesante, que es, déjenme ver si puedo mostrarles las, algunas métricas más específicas de Nubank, como lo son los consumidores por país. Que esto me gustaría hacerlo, porque acá estamos viendo la progresión año a año, que no está mal, pero, pero me gustaría poder mostrarles si lo tengo. Aquí está, sí. Entonces, y déjenme poner esto en trimestral. Este es puntualmente el crecimiento de los consumidores en México, en donde vemos que el lanzamiento es a finales de 2020, donde obviamente hay pues 100.000 clientes. Esto más o menos se estabiliza hacia 2023 y luego es que dispara el crecimiento cuando lo hacen el producto de depósito. Y si miramos la tendencia, más o menos desde el segundo trimestre de 2023, en donde creció de 3.600.000 clientes a 4.300.000, viene añadiendo Nubank 1 millón de clientes, un millón de clientes por trimestre, habiendo crecido de 12 millones de clientes en el segundo trimestre de 2025 a 13.1 millones de clientes en el tercer trimestre de 2025, implicando esto una penetración de la población adulta del 14%, teniendo como referencia
Brasil, que es un 60%. Si miramos este mismo número de clientes, por ejemplo, para Brasil, para mirar un poco atrás en la historia, que es interesante, em, a ver si tenemos información más vieja. No, no tenemos información más vieja de Brasil, pero ahorita en la presentación hay algo. Y bueno, podemos ver los de Colombia simplemente como para tener acá los tres mercados. En el caso de Colombia, voy a quitar Brasil porque distorsiona bastante la escala. En el caso de Colombia vemos cómo también viene creciendo desde el primer trimestre de 2024 particularmente, cerca de unos 500.000 clientes por trimestre, situándose en los 3.800.000 clientes en el tercer trimestre de 2025. ¿Qué nos muestra acá Nubank en esta presentación, que es bastante atractivo? Es cómo el ARPAC del cliente mexicano está siendo muy atractivo muy temprano en la etapa de Nubank. Estamos hablando de que el ARPAC del cliente de Brasil hoy en día está en $13.5, un mercado maduro con bastantes productos, y el ARPAC del cliente mexicano, siendo un mercado que tiene muchos menos productos que el mercado de Brasil, está ya en $12.5, es decir, prácticamente lo mismo que el ARPAC del cliente de Brasil. En este sentido, pues lo que ha dicho la directiva es que esto ha sido muy interesante, que esperan de hecho que este ARPAC continúe mejorando y que se sitúe como un ARPAC incluso más competitivo que el cliente promedio de Brasil. Por último, el cost to serve, en donde en Brasil hoy en día está en $0.9, en México hoy en día ya está en $1, que pues por supuesto ya se comienza a ver la escala. Y en ese sentido, cuando hablamos del S-curve, en cuanto a dónde está México y la comparación de Brasil, sí, acá está la comparación que quería hacer, pero no tenía la historia desde atrás. En el tercer trimestre de 2019, Brasil tenía 15.6 millones de clientes, México hoy en día tiene 13.1 millones de clientes, y acá pues la clave es que el ARPAC de México está en $12.5, mientras que el cost to serve está en $1, y en Brasil en ese momento está en $6.7 el ARPAC y el cost to serve en $2.7. Es decir, México está teniendo un performance muchísimo mejor que Brasil cuando Brasil era comparable. Así que pues es un mercado que está prometiendo mucho para Nu, por supuesto también con mucha competencia, ¿no? México siendo un mercado bastante disputado también con otros jugadores como Mercado Pago. Em, Acá pues hablan también un poco de AI, que me parece bastante interesante, sobre todo con respecto a un entrenamiento de un modelo como tal, eh, con data propia y, y cómo lo están usando, etcétera. No, yo creo que eso está bien, pero pues no me detuve demasiado. Crecimiento del portafolio sigue la tendencia en la cual el crecimiento del portafolio es positivo y en el cual las tarjetas de crédito tienen cada vez un menor peso. Em, no mucho más, no me quiero detener en esto tanto tiempo. Todas las métricas en general son positivas como Nubank nos tiene muy acostumbrados. Este tal vez es interesante y es que el Credit Loss Allowance tuvo una caída del 7% en currency neutral, en la misma moneda, y esto permitió que el Risk Adjusted Net Interest Margin volviese al 9.9%. Estaba teniendo una caída a inicios de 2025, pero ya se está recuperando. Esta métrica es particularmente importante porque en la medida en que Nubank se está alejando un poco de las tarjetas de crédito como parte de su portafolio, que son las que tienen una mayor tasa de interés, este net Interest Margin va a disminuir un poco, pero este Risk Adjusted Margin debería mantenerse. Luego, pues, non-performing loans. Acá nuevamente, pues, relativamente estable, nada particularmente preocupante. La subida en Q3 del 6.6 del 90 días o más de non-performing loans del 6.6% al 6.8%, que es 2 puntos, es más un rezago de la subida del primer trimestre de 2025. Se espera que esto baje, de acuerdo como siempre baja por seasonality. Vamos al gross profit, subida de 13% trimestre contra trimestre, y acá pues lo que siempre viene siendo mi gráfica favorita, en la cual se muestran el net interest income y los fees y las comisiones. Para el tercer trimestre de 2025,
Estos ingresos fueron de 2.900 millones de dólares, teniendo un aumento trimestre a trimestre del 6%, y los costos, es decir, ese cost to serve, subieron, currency neutral nuevamente, a 802 millones, 3%, es decir, subieron más despacio que con el aumento de los ingresos, y esto genera que el ratio de eficiencia está en el 27.7%, es decir, ligeramente por debajo del 28%. Ese operating leverage se sigue viendo. Esto tiene como efecto un ROE, bueno, un net income de 782 millones de dólares y un ROE del 31%. Acá es bien relevante, esto lo hemos visto en presentaciones pasadas de Nu, que cuando miramos el ROE a nivel de mercado, Brasil tiene un ROE fantástico, creo que es del 50 o 60%, pero pues a nivel del holding, por temas de lo que se reinvierte en Colombia y en México y el exceso de capital que hay en el holding, pues el ROE es mucho menor. Yo creo que con esto eh, podemos terminar Nu. La parte en donde la pregunta que quería responder al inicio era si Nu estos precios en los cuales en teoría, de acuerdo con las expectativas de analistas, la relación de precio ganancias es de 22 veces. eh, y pues Brasil siendo un mercado cada vez un poco más maduro, Sinú todavía tiene margen de crecimiento. Y para mí la respuesta acá es sí, y lo voy a decir de dos maneras, que es estos pilares que ellos dijeron para 2025. En primer lugar, en Brasil cada vez hay más productos y el guidance que ha dado Nu es que ellos creen que pueden llevar ese ARPAC a un número mayor vía mayor número de productos financieros para sus clientes y vía también mayor número de servicios, por ejemplo, ofreciendo otras verticales, así ellos no sean, digamos, quien presta el servicio directamente. Cuando vemos los bancos tradicionales, el ARPAC de un banco tradicional es más o menos 4x el ARPAC de Nu, y en ese sentido, pues yo creo que incluso en el mercado de Brasil, que es un poco más maduro, sigue habiendo oportunidad de subir esos ingresos. En donde, por supuesto, está la gran oportunidad, pues es en los nuevos mercados, especialmente México, que es un mercado muy grande, que al parecer va a tener unos ARPACs más saludables desde un inicio en comparación a Brasil y que todavía está en esta primera parte del crecimiento y la penetración del mercado. Es una situación en la cual hay mucho más competencia que cuando Nu comenzó a competir en Brasil, por supuesto, pero solamente con profundizar el modelo de negocio en Brasil y expandirse en México y en Colombia, solamente con estas dos cosas, yo sigo creyendo que no puede tener espacio para por lo menos triplicar su negocio en un horizonte de tiempo relativamente corto. Estoy hablando de puede ser algo alrededor de unos 2 a 3 años. Y en ese sentido, pues si estamos hablando de triplicar su negocio, estaríamos hablando pues, de tener unas utilidades anuales probablemente de unos 10.000 millones de dólares, que teniendo en cuenta una capitalización de mercado de 84.000 millones de dólares, no está nada mal. Esto, sin lo que yo creo que es lo más atractivo de la tesis de Nu ahora mismo, o no sé si lo más atractivo, pero uno de los factores, un call option que uno tiene con la tesis de Nu ahora mismo, que es, David ha dicho desde hace ya, yo creo que más de un año, que ellos están preparando esta expansión internacional, que están construyendo su stack tecnológico para poder hacerlo, y mi expectativa es que en 2026 Nu va a ser muy agresivo lanzando nuevos mercados. Quiero ver esto cómo se desarrolla, em, pero pues mi expectativa es que así va a ser, que van a ser muy agresivos lanzando nuevos mercados, y ahí pues por supuesto que hay aún más oportunidades. En ese sentido, no está barata, no creo que no esté barata. eh, yo creo que está teniendo un precio justo. Sin embargo, para el potencial de crecimiento que tiene la empresa, incluso en este precio puede ofrecer retornos interesantes para inversionistas que les interese este modelo de negocio. Ese sería mi juicio de valor con respecto a Nu. Y ahora vamos a una segunda acción que en X le dicen PayPal, porque no hace sino caer y cuando tiene una medio una buena noticia algo sube, pero luego vuelve a sus niveles bajos, que cuando lo miramos estaba en 65, $63 y pues a la hora, la verdad, hoy en día sigue en exactamente lo mismo. Es decir, es una acción que ya les digo exactamente cuánto está. La acción está en $62, no ha hecho absolutamente
esta acción la miramos como hace 9 meses, pero pues si la ven desde, no sé, desde febrero, que ha estado entre los 67, $70, por supuesto estuvo esa caída en abril con todas las tarifas a 57, pero digamos, omitiendo ese periodo, ha estado entre los 60, alrededor de los $65, con algunas caídas, hace poco incluso estuvo por debajo de los 60, algunas subidas, $76 cuando anunció algún partnership con ChatGPT para hacer la compra de comercio por medio de ChatGPT con el botón de PayPal, etcétera, pero pues ha sido una acción que no ha tenido un comportamiento positivo y la idea es mirar acá qué está pasando, si esto se justifica, no se justifica. Entonces, números grandes. PayPal es un negocio que en día tiene una capitalización de mercado de 59.000 millones de dólares y un enterprise value de 60.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente no tiene palanca. Este negocio cotiza a 12 veces precio de ganancias y precio free cash flow, que pues teniendo en cuenta que, que prácticamente no tiene deuda, de unas 10 veces. PayPal ha hecho estos trailing 12 months. Esto no es una métrica tan buena porque particularmente los flujos de caja de PayPal en 2025 han sido un poquito diferentes en timing y ellos dieron un guidance de que esos flujos de caja libre van a estar entre 6.000 y 7.000 millones en 2025, que de hecho es bastante parecido a 2024, y en ese sentido cotiza más parecido a esto, o digamos, o a la mitad de esto, es decir, no a 7 veces, pero digamos algo alrededor de unas 9 a 10 veces. Cuando miramos, estas son las dos métricas más relevantes para PayPal ahora mismo, que es el transaction margin y el flujo de caja libre. Está el transaction margin en azul y el flujo de caja libre en naranja. Recordemos que Alex Chris asume el liderazgo, si no estoy mal, finales de 2023, pero digamos como que el periodo desde el cual yo creo que ya se hace su gestión en 2024, y hace todo un nuevo equipo directivo en donde dice, bueno, no nos vamos a enfocar más en los ingresos, porque en los ingresos hay mucho crecimiento que no le está trayendo rentabilidad a PayPal. La nueva métrica de éxito va a ser el transaction margin. Y pues yo creo que esto se ve. Es decir, el transaction margin de 2023 a 2024 subió de 13.700 millones a 14.600 millones, una subida de 900 millones de dólares. Y de 2024 a septiembre de 2025, es decir, quarter year to date, todavía no tiene diciembre, el crecimiento ha sido de 700 millones de dólares, cerca del 5%. Es decir, este número está creciendo entre un 5 y un 7%, es el guidance que ellos han dado. Y en cuanto al flujo de caja libre, los mejores flujos de caja libre que ha tenido PayPal en su historia los está pidiendo ahora mismo. En 2024, 6.700 millones de dólares de flujo de caja libre. 2025, ahora mismo en los últimos 12 meses corresponde a 5.600 millones, pero el management ya ha dado el guidance y lo ha confirmado de que esto va a estar entre 6.000 y 7.000, simplemente es un tema de timing. Entonces, parece que esto pues va bien, pero ¿por qué la acción no sube? O sea, es decir, si esto va tan bien como dicen, ¿por qué la acción no sube? Y por qué el mercado no reacciona. Y yo creo que parte de esto es que hay una historia que está PayPal contando. Esto en parte es un turnaround. Esta es una compañía madura que tiene ahora unas presiones competitivas diferentes, que tiene unos jugadores que le están atacando por diferentes lados, que ahorita voy explorándolos por cada uno de los modelos de negocio. Yo creo que están haciendo un buen trabajo, pero entiendo de pronto el escepticismo del mercado. A mí me parece que está un punto atractivo. Resultados del tercer trimestre de 2025 de PayPal. Como ya lo vimos, el transaction margin crece entre un 6 y un 7%, siendo esta la métrica número uno que sigue PayPal. ¿Por qué está y no los ingresos? Porque el management pasado se ha enfocado mucho en los ingresos que no necesariamente le estaban trayendo rentabilidad a PayPal, y en ese sentido ellos se están enfocando en transaction margin, que es básicamente crecer de manera rentable. Eh, Revigorizar algunas partes del negocio, branded checkout, Venmo y PSP. Esto es importante, ahorita hablamos de PSP y Buy Now Pay Later. Y invertir para growth. PayPal en realidad no es un negocio muy light en CAPEX, es decir, de esos 6.000, 7.000 millones de flujo de caja libre es prácticamente el flujo de caja de operaciones que produce la compañía. No requiere prácticamente CAPEX, que pues es en parte lo que le hace una empresa muy atractiva. Y hoy en día iniciaron un dividendo muy, muy pequeñito, prácticamente creo que es del 1%, incluso un poco menos del 1%, donde en realidad la gran mayoría lo están reinvirtiendo
en recompra de acciones, están invirtiendo 6.000 millones de dólares en recompra de acciones. Acá se puede ver, de hecho, la esqueleta de esta gráfica en la cual, nuevamente, piensen que es principalmente 2023 a 2024, 2024 a corto 2025. 23 al 24 se pasó de 1.100 acciones, bueno, 1.100 acciones no, esto es en millones, pero 1.100 millones de acciones en circulación a, a 1.029 millones, una reducción cercana al 7%. Y de diciembre de 2024 a septiembre de 2025, todavía el año no está cerrado, se han sacado, pues, la diferencia entre estos dos números, unas 54 millones de acciones en circulación, es decir, nuevamente se han sacado unas 70, nuevamente cerca de un 7%. Si se está reinvirtiendo 6.000 millones, entre 5.000 y 6.000 millones en recompra de acciones y la capitalización de mercado es de 60.000 millones, ¿por qué ese número no suma el 10%? Es básicamente porque, si miramos acá rápidamente, acá hay una compensación, el share-based compensation, que es más o menos de unos 1.200 millones. Acá fue en 2023, que fue 1.475 millones, fue particularmente alto dado que se le dieron algunos paquetes a unos nuevos directivos. Digamos que entre 1.000 y 1.200 millones es esa compensación de acciones, lo que quiere decir que esas recompras que son entre 5.000 y 6.000 millones, en parte, pues minimizan esta dilución del negocio y luego pues sí que se va a disminuir el capital circulante, generando un aumento del circulante cercano a, perdón, una disminución del circulante eh, cercana al 7% anual, como recién lo vimos. Entonces, volviendo acá, eh, ¿qué nos dicen? Pues que resultados en general positivos, en donde esperan que los earnings per share crezcan entre un 15 y un 16%, de los cuales pues tengamos en cuenta que más o menos un 7% es por efecto de que hay un menor número de acciones circulando y el otro 8 o 9% pues sí que es un crecimiento del negocio. Entonces, ¿qué nos cuenta? Hoy en día, los ingresos han crecido en lo corrido del año un 5%, excluyendo el Interest on Consumer Balances Growth, y el Transaction Margin un 7%, con un headwind en particular, que es este Transaction Loss Impact, un poco más de provisiones y una disrupción que hubo en el servicio en agosto, particularmente o específicamente en Alemania. Luego ahora vamos a los growth drivers y acá esto es bien relevante con respecto a cuál es la estrategia de PayPal. La estrategia de PayPal básicamente tiene, yo diría, dos grandes componentes, que es uno, en el mundo del online, poner ese botón de PayPal en todos los sitios, pero específicamente en el checkout. Es decir, la gran tesis de PayPal es nosotros tenemos un gran balance de consumidores y tenemos mucha data de nuestros consumidores. Sí, sobre todo para los comercios, cuando llega un consumidor que nunca ha comprado en ese comercio, pues tiene que hacer todo un proceso de registro, etcétera, para poder hacer la compra. Si en lugar de eso hay un botón de PayPal que es para los usuarios que no están todavía registrados, ese proceso de conversión va a mejorar. Eso ya se ha probado que mejora. Y en ese sentido, por eso se enfoca mucho en esto que es branded experiences en los live checkout, específicamente en ese checkout que es de los usuarios no registrados. ¿Qué ha pasado acá? Que esto lamentablemente ha sido un crecimiento o ha sido un rollout bastante más lento de lo que se esperaba. Se han priorizado las cuentas más grandes, pero no ha ido tan rápido, principalmente por temas de tecnología. De hecho, parte del impacto que tuvo la acción fue porque por unas, digamos, reflexiones que hizo el CEO en un foro público, que se le agradece su honestidad. Eh, Aunque esto, pues sobre esto ya lo han comentado también en la llamada de inversionistas, etcétera, pero esta sí, digamos, como una de las cosas que tal vez no ha crecido a la velocidad que el management espera, sin que sea un crecimiento, eh, pues particularmente malo, es decir, está ayudando, por decirlo de alguna manera. Luego, la segunda parte de esto es que PayPal se está posicionando tanto en el mundo del online como en el mundo de lo offline. Es decir, en la medida en que esa línea de pagos del online en offline se comienza a hacer más difusa, porque, por ejemplo, yo comienzo a pagar con Google Pay, con Apple Pay, y eso lo puedo hacer tanto en el comercio en el que compro, en la tienda del barrio en la que compro algo para el desayuno, como en la app de delivery o en el e-commerce en el que compro algo, pues
en ese sentido, esa línea es difusa. Y PayPal lo que dijo es, ya nosotros no estamos solamente en el comercio online, sino que vamos a tener que estar en el comercio offline, es decir, estamos en toda la etapa del comercio. En ese sentido, pues en Estados Unidos, apalancándose con Venmo, pues que ya existe, y luego en otros países, en United Kingdom y en Alemania, también en Estados Unidos, comenzaron a lanzar unas tarjetas físicas, crédito, débito y también el producto de la tarjeta virtual por NFC, que le permite a los usuarios pagar con PayPal en cualquier sitio y adicionalmente, gracias a pagar por PayPal, pues tener unas recompensas, acumular puntos, tener cashbacks, etcétera, o acceder a Buy Now Pay Later de 3 pagos, 4 pagos, sin tener que pagar intereses. Esas son como las dos grandes apuestas de PayPal. Entonces, Branded Experiences, que es esa métrica de éxito de poder tener el botón de PayPal, crece un 8%, que pues está bastante bien. Acá hablan un poco de checkout, en donde Buy Now Pay Later, el transaction volume está creciendo en más de un 20% año a año y el Net Promoter Score, el NPS, Buy Now Pay Later de PayPal es del 80%, que no está mal. Y luego acá, pues cuando vemos este Rewarding Consumers, que es PayPal ofrece 5% de cashback en Pay Later Purchases en Estados Unidos en el Season Holiday. Esto pues por supuesto para generar la adopción del producto, así que pues están muy bien estas métricas de crecimiento. Luego a nivel de Venmo, Venmo pues que es un productazo en Estados Unidos, tiene muchísimos usuarios, 66 millones de monthly active accounts que están creciendo 7% anual y con un average revenue per account de $25, que está creciendo también muchísimo. Se espera que en 2025 genere o sea, 1.700 millones de dólares o 1.7 billion dólares. Está creciendo 20% año a año, eh, principalmente gracias a comenzar a monetizar pues, Venmo como tal. El, el TPV, el Transaction Payment Volume, también está creciendo de manera significativa en un 14%. Y PSP, ¿PSP qué es? PSP es básicamente Braintree, es PayPal, además de procesar, digamos, los pagos con su botoncito o con Venmo y tarjetas de crédito, también tiene unas marcas que funcionan por detrás. Esto es principalmente competencia, por ejemplo, de WorldPay, de dLocal, pues aunque dLocal es más hemisferio sur, eh, Aiden, etcétera. Y la marca principal de PayPal es Braintree, que ahora acá pues lo tienen, acá dicen formerly Braintree, pero acá lo dicen PayPal Enterprise Payments Platform. Esta es una marca que no tiene branding. Acá hubo una desaceleración, incluso crecimiento negativo en el primer trimestre de 2025. Esto fue intencional. El propósito principal de esto era que el crecimiento de Braintree tenía que ser rentable y lo que nos dijeron es que pues en 2025 nuevamente iba a comenzar a volver a tener crecimiento, está vertical y pues se está viendo en el tercer trimestre de 2025, Braintree nuevamente crece. Y luego hay otros growth drivers que está haciendo PayPal que son bastante interesantes. PayPal World, que es básicamente una integración en la cual se incluye el sistema de pagos de India, el sistema de pagos de China, Mercado Pago, etcétera, donde básicamente PayPal va a permitir dentro de PayPal acceder a más de 2.000 millones de cuentas. Esto es una barbaridad. Esto todavía no se está haciendo el rollout, pero pues es un productazo, me parece. El Agentic Commerce, que ya tiene partnerships con Google, Mastercard, OpenAI y Perplexity, en donde hasta ahorita están haciendo el rollout, pero pues es básicamente el PayPal Button, la vertical de ads, PayPal pues con todo lo que tiene de cuentas activas, pero básicamente no tiene un negocio de ads y lo están generando. Y cripto, que pues acá es básicamente la moneda de PayPal que tiene 1 a 1 con el dólar. Hoy en día tiene o bueno, en el momento de este reporte tiene una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares, hoy en día tiene más de 3.000 millones de dólares. Y lo que vemos es que PayPal pues básicamente está como, en lo que yo veo desde afuera, como firing up on all cylinders, ¿no? O sea, es decir, están haciendo muy bien todos sus core growth drivers y lo que se están haciendo para que el negocio core crezca, pero además en la siguiente generación del comercio pues también están haciendo un buen trabajo. ¿Cómo se ve el tercer trimestre de 2025 ya a nivel general?
El total payment volume crece en un 8% o 7% constant currency. Los ingresos crecen un 7%, 6% constant currency. Transaction margin, que ya lo hablamos, también crece un 6% o 7% cuando se excluye los intereses en el balance en consumidor. Y los earnings per share que crecen en un 12%. Flujo de caja libre del trimestre cierra en 2.300 millones de dólares con un crecimiento del 48% anual. No porque esté creciendo tanto, simplemente por un tema de timing. El guidance de 2025 es que el flujo de caja libre va a estar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, muy parecido al flujo de caja libre de 2024. Cuando miramos digamos, las sanity metrics del programa como tal, número de cuentas activas, 438 millones, crecimiento anual del 1%, monthly active accounts, em, cuentas activas es una transacción en los últimos 12 meses, monthly active es una transacción último mes, 227 millones, crecimiento del 2%. El número de transacciones disminuye en un 5% año a año a 6.300 millones, pero cuando se excluye unbranded, que pues nuevamente no es el foco del crecimiento, sí que está creciendo un 7% anual a 4.000 millones. Luego, número de transacciones por cuenta activa, si incluimos unbranded, lo que era Braintree antes, está en 58, un decrecimiento del 6%. Si excluimos unbranded, están 36 transacciones por cuenta activa, un crecimiento anual del 5%. Estos crecimientos no son para tirar cohetes, pero pues sí que vemos que PayPal está a nivel general creciendo en algo alrededor del 5 al 7%, que cuando le sumamos lo que crece también por acción gracias a las recompras, que es otro 7%, pues son crecimientos que están por encima del 10% y no están nada mal. ¿Cómo se ve esto ya en cada una de las verticales? Branded Experiences, que es el principal foco de PayPal, está creciendo en un 8%. Venmo, que incluye Venmo Peer-to-Peer, Pay with Venmo y Venmo Debit, está creciendo, estamos hablando de Payment Volume, está creciendo un 14%. Branded Checkout Online crece un 5%. Peer-to-Peer crece en un 11%. Y PSP, lo que es Unbranded, crece en un 6%. Es decir, está pues en general nuevamente acelerando el crecimiento Unbranded, que es bastante bueno. Y los crecimientos de PayPal, pues nuevamente sin que sean para tirar cohetes, están siendo relativamente saludables. Em, ¿Esto en qué deja el guidance? Ellos han subido el guidance ya 2 veces y lo vuelven a hacer, o sea, digamos, lo hicieron en julio y lo vuelven a hacer en octubre, en donde el transaction margin lo que dicen es que va a cerrar entre 15.450 y 15.550 millones de dólares, que es un crecimiento anual del 5 al 6% o 6 a 7% excluyendo este tema de intereses. Y en cambio, los operating expenses van a tener un crecimiento del 3%. Ellos siempre han dicho que los operating expenses van a crecer al 50% o menos del transaction margin, así que siempre lo han dicho, me refiero desde que está Alex Kris, el nuevo CEO, con Jamie Miller, la CFO y COO, y acá lo están cumpliendo. ¿Eso qué quiere decir? Que los earnings per share van a estar alrededor de 5.35 a 5.39 dólares, que representan un crecimiento anual del 15 al 16%. Flujo de caja libre de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Share repurchases de 6.000 millones de dólares y CAPEX de 1.000 millones de dólares. Básicamente, pues, usando todo el flujo de caja libre. Em, yo creo que esto es a nivel general. Luego, de pronto, acá alguna que sí que quiero mostrarles, porque es la métrica por la que PayPal recibe como más. De hecho, creo que puede ser más sencillo mostrarla en Fiscal directamente, que es la herramienta que yo uso. Ya les voy a cambiarles la pantalla en un segundo. Y déjenme poner esto quarterly. Sé que no están viendo ahora mismo, pero ya les proyecto otra pantalla que estoy construyendo la gráfica. Entonces, esta gráfica que estamos viendo es el Transaction Take Rate. Y pues también es una de las razones por las cuales PayPal recibe mucha candela, por así decirlo. Pues que vemos que en 2020 estaba en 2.1%, si miramos 2022, pues estaba en el 1.9%, cuando asume Alex Kris alrededor de 1.7%, y hoy está bajando el 1.6%, es decir, acá hay una clara
tendencia de caída, incluso desde que Alex Christ se ha enfocado en el transaction margin como driver de crecimiento. Pero pues, yo acá soy un poquito más contraria, no sé si contrarian, pero a mí esto de que transaction margin se comprima no me estresa tanto en la medida en que PayPal pues sí esté logrando sus objetivos de crecimiento. Y voy a mostrarles una, una presentación que es la del Investor Day, o un slide más bien del Investor Day, porque esto es en donde yo pues, estoy en la tesis con mucha paciencia. Un segundo, mientras llego. Pero básicamente acá, pues lo que quiero mostrarles es como ese roadmap de crecimiento que ellos se propusieron, que es este. Y acá se ve exactamente lo que estamos viendo en los resultados, ¿no? Que es ganar el checkout. Estamos viendo que el checkout pues está creciendo a una tasa relativamente buena. Escalar Omni, pues esto es la omnicanalidad, lo que hablamos de las presencias en offline. Crecer Venmo, que está creciendo bastante bien, 1.700 millones de dólares de ingresos en 2025, y acelerar Small Business Consumers. ¿Y qué vemos en 2025? Ellos dicen, Transaction Margin vamos a crecer por lo menos un 5%. Y Non-GAAP Earnings Per Share del 6 al 10%. Hoy en día estamos viendo que Transaction Margin va a crecer entre un 6 y un 7%, y Earnings Per Share alrededor de un 15%. Luego dijeron 2027, esto va a ser high single digit, y luego earnings per share low tens. Si esto es high single digit, que pareciera que están en esa carrera, digamos, mantener el core del negocio creciendo al 5 o 7% y tener unos drivers de aceleración que es principalmente Venmo, más las apuestas, digamos, del futuro, pues yo creo que esto es lograble en 2027. Y si sigue pues cotizando lo que está cotizando, pues entre la recompra de acciones se ha crecido otro 7% las earnings per share, entre un 5 y un 7%, digamos. Entonces, esto en 2027 es lograble, y luego pues esto de longer term ambition, yo creo que eso sí es más full aspiracional, ¿no? Pero, ¿qué veo yo a nivel general del negocio? Para resumir, voy a volver a esta gráfica del TPV, del Total Payment Volume. Em, las experiencias, o sea, si miramos, si nos centramos en estas tres, que pues digamos, algunas agregan y desagregan Venmo, pero creo que es una buena manera de verlo. Branded Checkout está creciendo al 5%. Y yo no esperaría que Branded Checkout crezca mucho más rápido de lo que está creciendo ahora mismo, en la medida en que este es un canal que ya está relativamente saturado, y pues hay digamos, como ha hecho unas presiones competitivas. Pero peer-to-peer, another consumer, que pues esto incluye Venmo y lo que es offline, eh, está creciendo un 11%, y Payment Service Providers, PSP, pues ya está creciendo a un 6%, es decir, ya está acelerando el crecimiento nuevamente. Entonces, yo veo un escenario en el cual este TPV, apalancado principalmente en Venmo, que cada vez pesa un poco más en el negocio, eh, y apalancado en que se acelere esa ejecución de la estrategia omnicanalidad, más escalar el negocio de ads, yo creo que ese TPV va a poder mantener el crecimiento del 5 o 7%, pero vamos a tener unos revenues que crecen más rápido que el TPV, y un OPEX que si crece el 50% del transaction margin, asumiendo que el transaction margin crezca a un ritmo similar a los revenues, pues vamos a tener además un income operativo que crece más rápidamente que este número. Es decir, para ponerlo como en palabras, yo creo que este Total Payment Volume no va a acelerar drásticamente. Yo creo que va a estar entre un 5, 7, 8, 9, ves que ese escenario 10% doble dígito. No creo que PayPal sea una compañía que pueda acelerar esto radicalmente un 15, 20% en TPV. Sin embargo, sí creo que a partir de escalar el modelo de negocio de ads, y a partir de monetizar algunas cosas que tal vez hoy no están tan bien monetizadas,
los ingresos y el transaction margin sí que pueden estar creciendo al 9-10%, y el operating income incluso un 11-12%. Es decir, con esto lo que quiero decir es que yo veo a PayPal, en PayPal una compañía que hoy en día es madura, tiene unas buenas finanzas, es light en capital, pues, porque es principalmente un stack tecnológico, que sí tiene un contexto competitivo que es cambiante, porque ahora hay una serie de procesadores de pagos que le hacen competencia, porque ahora ya la línea entre lo digital y lo físico es borrosa, y en esa medida, por ejemplo, casi que es una competencia directa de Apple Pay o de Google Pay, pero de la misma manera, también veo que PayPal jugándosela toda con esto, con el tema de los rewards, con Buy Now Pay Later, acelerando la conversión de los merchants, que al final es el problema número uno. Y yo creo que en esto Alex Chris ha sido muy bueno en comunicarlo, no hay ningún merchant que a mí, que cuando yo tengo una conversación me diga mi principal problema es el costo de procesar pagos, mi principal problema es un costo de nuevos clientes. Y en ese sentido, PayPal tiene esa gran ventaja que es su escala. Ya tiene una serie de cuentas, tanto, digamos, activas en los últimos 12 meses, más de 400 millones, como activas mensualmente, más de 250 millones, en mercados atractivos, Américas y Europa. Y la manera de acelerar la conversión es precisamente con la experiencia branded, que es lo que han venido haciendo y que está funcionando. Con Buy Now Pay Later, que es lo que han venido haciendo y que es lo que está funcionando. Con omnicanalidad, que en Alemania y en United Kingdom están teniendo una adopción bastante interesante y que luego pues en Estados Unidos también se está viendo muy bien. Así que yo veo en esta compañía una nueva ola de innovación que está hecha por este nuevo CEO. Yo lo he dicho ya en el pasado, yo no soy tan fan de esas compañías que traen CEOs de afuera. Yo fui un poquito escéptico. De hecho, pues si volvemos aquí a la gráfica, yo les puedo contar un poco de mi, digamos, de mi historia en PayPal. Eh, yo, así, con temor a equivocarme, pero yo creo que yo puedo estar invirtiendo por acá en 2024, tal vez me tocará mirar los registros. Y cuando hubo esta primera subida, yo no creo que haya vendido en 90, ni siquiera, yo creo que alrededor de los 80 yo pude haber vendido. Me tocaría volver a mirar los números exactos, porque pues veía la compañía barata, como la veo en este momento, a los $60, pero también veo unos riesgos de ejecución, veo un equipo directivo nuevo, etcétera. Pero ahora, después de un tiempo que ya he visto la ejecución, que veo el progreso que está teniendo el equipo directivo en hacer su plan, pues la verdad es que a mí los $60 me parece un precio muy, muy atractivo para acumular acá. Y creo que ofrece un perfil de riesgo muy, muy interesante, a pesar de que esta no es una compañía de hipercrecimiento, recién vimos Nu, que estamos hablando de crecimientos del 30% anual, esto no va a llegar a eso. Sí que creo que podemos tener unos ritmos del 10-15%, especialmente en los ingresos operativos, y pues, lo que más me gusta es que el equipo directivo ha mostrado ejecución. Tal vez lo que menos me gusta es que el equipo directivo, pues, es nuevo, tiene poquita participación, muchos incluso venden algo de acciones, muchas veces principalmente porque hacen el ejercicio de stock options que les toca hacer y luego pues les toca vender como parte de impuestos, pero sí que he visto, por ejemplo, a Susan Kersey, que es la presidenta de Global Expansion, si no estoy mal vendiendo algunas acciones. Alex Chris no lo ha hecho, entonces no, sigo como con ese asterisco de, bueno, esta directiva no tiene como tanta carne del asador como me gustaría, pero francamente he seguido bastante a Alex Chris, al nuevo CEO, y es un CEO que me gusta bastante. Me gusta mucho cómo transmite, me gusta mucho su transparencia, me gusta mucho que tiene una visión muy enfocada en la experiencia del usuario. Y en ese sentido, pues yo voy a seguir acá con el barco de PayPal, como la llaman. Creo que nuevamente a $60, a estos precios en los que está ahora mismo, ofrece una relación riesgo-retorno muy atractiva. Y pues en ese sentido, si alguien se anima, pues bienvenido al barco conmigo. Y si no, pues deséeme suerte desde la barrera. Con esto pues terminamos el día de hoy. Vimos Nu, una acción que desde que la analizamos por primera vez, cuando vimos la oportunidad hace 10 meses, 10, 11 meses, ha subido ya un 70%. Excelente ejecución, todavía unos prospectos muy, muy interesantes. Gran, gran compañía. Y ahora vemos PayPal, una compañía mucho más madura, que está casi que en una fase medio de turnaround, que no ha tenido los resultados,
pero pues que yo acá el mensaje que les quiero transmitir es, creo que sigue teniendo un potencial muy interesante. Con esto terminamos por el día. Si les gustó, no olviden dejar un like, dejar los comentarios y nos vemos en el próximo. Hasta luego.